Barzán, Óptica Berluz, Guía Binacional de Salud, Clover Real Estate, Salud en Taza. Terminó la eliminatoria mundialista 2026 de Conmebol y la fecha 18 para Venezuela, enfrentando en condición de local a la selección de Colombia, y el peor escenario, el que se temía, apareció. Venezuela perdió, cayó de manera humillante ante Colombia 3-6, y la selección de Bolivia, que jugaba su parte ante Brasil en el alto de esa ciudad, 4.150 metros sobre el nivel del mar, derrotó a Brasil 1-0. Una Brasil desangelada, pero una Bolivia que hizo los deberes, hizo lo que tenía que hacer. Venezuela lamentablemente falló y estrepitosamente. Habían señales desde el año pasado. El funcionamiento de Venezuela no era el mejor. El funcionamiento de Venezuela cada vez era más vulnerable. Las grietas defensivas aparecían partido a partido y la construcción de juego ofensivo no aparecía nunca fluido. No obstante, en los partidos en condición de local se ganaban algunos, se empataban otros, pero era un equipo romo, era un equipo racano, un equipo donde recurría constantemente al pelotazo y a momentos de inspiración. Quizás con el apoyo del público, con el ambiente amigable, le alcanzaba a Venezuela para obtener algunas victorias y para no perder ante los grandes rivales Argentina, Brasil y Uruguay. No obstante, el declive de la selección era notorio. El declive de la selección aparecía partido a partido, y en la última fecha, en el mes de septiembre, que lo vamos a recordar como el septiembre negro de la Vinotinto, 9 goles en contra, 3 de visitante ante Argentina, 6 de local ante Colombia. Colombia es una muy buena selección, tiene muy buen fútbol, pero no es precisamente la selección más goleadora. Bueno, esa selección, con un jugador que lo mandaban a la tribuna en cada convocatoria cuando era llamado por su técnico Néstor Lorenzo, le hizo 4 a Venezuela. Y los errores defensivos que se presentaron ante la selección de Argentina acá fueron más groseros. Los problemas defensivos de Venezuela fueron terribles. Quedaron desnudados problemas de ubicación, problemas de recorrido, problemas de retroceso, de coberturas. La labor de John Aramburu, la labor de Miguel Navarro, la labor de los centrales Wilker Ángel y Nahuel Ferraresi, lamentablemente no fue buena y la selección fue vulnerable, pero esto se suma a toda la estructura del equipo, a los volantes, a los delanteros, más allá de que Venezuela hizo 3 goles en ese partido y no le alcanzó. Y no podemos decir los delanteros hicieron 3 goles, pero es que la defensa se dejó de hacer 6. No, es una unidad, es una selección que lamentablemente venía en un declive, venía derrapando desde hace más de un año. Habían señales, hubo voces críticas del funcionamiento de la selección y lamentablemente nunca fue tomado en cuenta. El discurso del entrenador fue variando desde el primer día hasta el último día. Empezó diciendo que tenían capacidad para llegar muy lejos si se lo creían, algo que me parecía demagógico, porque Venezuela tenía rato que ya no jugaba como un equipo sin convicción. Ya desde la época de Richard Páez la selección había cambiado y había competido en el mejor nivel, más allá de que no había clasificado a una Copa del Mundo. Pero el retroceso competitivo fue notable, fue notorio. No solamente eso, el primer año Venezuela parecía quizás con un inicio algo esperanzador, parecía diferente. Y unas selecciones que se veían muy mal como Paraguay, como Bolivia, hicieron cambio de timón, hicieron cambio en su funcionamiento, cambio de entrenador y cambio en su funcionamiento. Y esas selecciones les alcanzó a Paraguay para clasificar de manera directa con una segunda parte extraordinaria de la mano de Gustavo Alfaro, y la selección de Bolivia de la mano de Oscar Villegas le alcanzó para meter ese repechaje. Le descontaron una cantidad de puntos importantes a Venezuela y se vieron mucho mejor en la cancha. Los jugadores no tuvieron esa irreverencia, no se rebelaron ante el mal momento de Venezuela. Y esa irreverencia, esa rebeldía que vimos con entrenadores anteriores que cuando algo no les gustaba lo decían, hacían cartas, hicieron protestas, algunos renunció a la selección, varios de ellos que todavía quedan acá, por lo menos 3 quedan en la selección actual o en la última convocatoria de la selección, no dijeron nada. Y eso es para reflexionar. Debe haber un cambio de enfoque, un cambio cultural, un poquito menos show y más fútbol, menos ir a la parte mística y más ir a la parte de contenido deportivo, de funcionamiento colectivo, de argumentos colectivos, que no lo tuvo Venezuela.
y un versero, porque fue un versero, lo que escuchábamos del cuerpo técnico, del entrenador y de sus ayudantes, porque cada vez le echaban la culpa a Venezuela, a los jugadores, a los malos momentos, al aire, a cualquier cosa, menos asumir responsabilidades. Lamentablemente no se explotó la cara con un día sumamente vergonzoso, 6 goles en contra en nuestra casa, en Maturín, ante el apoyo, el arropo, la cantidad de público, 52.000 espectadores acompañando a la selección. Y todo un país que soñaba lo que más temíamos apareció. Explotó en la cara una selección vulnerable, una selección con poco criterio, unos jugadores bloqueados en cancha, con un funcionamiento en cancha terrible, con una estructura de juego que no tenía ni pies ni cabeza y con la convicción por cualquier otro lado. Jugadores que en sus clubes rinden mejor, en la selección no rinden. Jugadores que han tenido roles protagónicos en otra época, desaparecidos en la selección. Lamentablemente, las señales no fueron atendidas y las decisiones se tomaron después de haber pasado el peor día en la historia del fútbol venezolano y, por qué no decirlo, del deporte venezolano, porque el fútbol es parte del deporte. Hay algunos que lo sacan. No, el fútbol va de la mano, es parte del deporte y esa ilusión la vivieron todos los venezolanos, fanáticos de todos los deportes. Ese día tenían la vinotinto, si no la camiseta, sí el sentimiento, y esa decisión fue de todos. Hay que tener un renacer, hay que cambiar, hay esperanzas. Hay una selección sub-17 que va a disputar un mundial. Hay unas generaciones en camino que pueden enderezar el rumbo. Hay técnicos venezolanos que han estudiado, que se han preparado, que funcionan sus equipos en la cancha con buen momento, con buena estructura de juego, con buenos dispositivos tácticos, que lamentablemente fueron despreciados por este cuerpo técnico, los jugadores, porque nunca los tomaron en cuenta. Los irrespetaron. Y respetaron una cantidad de jugadores que tenían talento para haber visto minutos en la selección y no lo vieron. La federación tardó, tomó una decisión después de estar eliminado y dijeron: chao, Batista. Tendrán que tomar los correctivos, los que toman las decisiones, y que sea la mejor decisión posible. Vienen 3 partidos amistosos en lo que queda de año. Me imagino que algún interinato va a haber y que tomen la mejor decisión. Hay grandísimos entrenadores que podrían tomar la bandera. Ahí está un entrenador que es el de la sub-17 y sub-20, Osvaldo Vizcarrondo, que podría hacer la labor. Hay técnicos en el torneo venezolano que pueden hacer la labor. Hay algunos técnicos que se han postulado. No sé cuál es el perfil que van a escoger, cuál es el perfil que van a decidir, cuál es el presupuesto con el que cuentan, pero tienen que empezar desde ya. La planificación tiene que empezar desde ya. Si van a tener un interino hasta el 31 de diciembre, ya lo decidirán. Si van a buscar el titular después del 1 de enero, ya lo decidirán. Pero la decisión que tome tiene que ser desde un plan, porque los últimos planes han sido muy malos. El de Pekerman, el de Batista, que entró raro y se fue raro. ¿Por qué? Porque él llegó con Pekerman, Pekerman se fue y él no se fue. Y después lo votan en un comunicado y él sale renunciando unas horas después. Total, ya se fue. Tienen que tomar la mejor decisión posible. Y esa desilusión, esa tristeza que tiene el venezolano, alguien tiene que explicar un poco dentro de la dirigencia, porque el entrenador no lo hizo. Esto es fútbol, esto es un juego. La esperanza, la ilusión volverá a crecer, volverá a nacer. Pero no olviden, hay que tener contenido, hay que tener juego. El marketing, la ilusión, las ganas, los sentimientos, sobre todo la fe, deben estar presentes, pero hay que trabajar. Dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. No solamente hay que tener fe, hay que trabajar para conseguirlo. No estoy diciendo que no se trabajó, pero pareciera que la parte futbolística era lo de menos. Y no decir frases que después terminen siendo cosas vacías, frases vacías. Claro que la fe tiene que ir por delante y el trabajo tiene que ir de la mano. Lamentablemente, si hay un entrenador que superó a alguno reciente, que lo hizo bastante mal, como el entrenador portugués José Peseiro, nadie quizás esperaba que iba a ser tan malo la labor de Fernando Batista, que llegó con una gran cantidad de entrenadores y ayudantes que ya se fueron
y en Venezuela no nos dejaron absolutamente nada. Esto es Holland Sport. Deja su comentario, dale like si le gustó este video, suscríbate y comenta qué le pareció el desenlace lamentable de este septiembre negro de la Vinotinto, donde quedamos fuera de una manera humillante.